Hola a todos, vamos a intentar explicar un poquito más las gamas que podemos encontrar a través de internet, sobre todo de cuadros fabricados y vendidos en China. He decidido empezar por la gama de Lexon porque básicamente es la que pienso que tiene más número de ventas, es más fácil poderlo localizar y yo creo que ante la gente que tenga un poco más de dudas, no esté muy familiarizada, yo creo que puede ser la marca más fácil de poder encontrar sus productos. ¿Por qué? Porque simplemente con que lo busquemos un poco por internet vamos a tener muchas páginas donde podemos encontrar bastante información de esta marca, sobre todo muchas reviews, muchos montajes de gente que luego ha grabado los vídeos explicando un poquito los problemas que ha tenido, la fiabilidad de sus cuadros con diferentes pruebas que hace la gente. Suelen ser casi todos foros ingleses y en inglés, ¿vale? Porque esta gente con respecto a nosotros nos lleva años luz en el tema de montar esta clase de cuadros y nuevamente sin ningún problema, algún youtuber famoso y cosillas así. Así que vamos a empezar. Básicamente aquí pues vamos a poder ver 7 y 8 cuadros, que es los que vende esta gama. Vamos a empezar con unos cuadritos más fáciles. Van a ser casi seguro de la temporada pasada, algo así, con el amortiguador en vertical. Dentro de esta gama vamos a poder distinguir los amortiguadores verticales, el cuadro Tactic XR729, el MISC Pro y el Titan. ¿Qué tienen en común todos estos cuadros? Como podéis ver, pues que tienen todos el amortiguador vertical y que básicamente son todos el mismo cuadro, el mismo molde. Simplemente lo que han hecho ha sido cambiar el nombre y cambiar los colores. Pero si investigáis un poco, y como os voy a explicar un poco más adelante, vais a ver que son todos exactamente iguales, así que os va a dar un poco igual cuál coger o cuál no. Una pequeña novedad en alguno, pero muy poco. Es una marca que solo vamos a poder comprar sus cuadros a través de AliExpress, ni tiene página web ni ninguna otra manera que se le pueda contactar. Dentro de AliExpress pues vamos a tener su tienda oficial y otros vendedores autorizados para poder comprarlos, ¿vale? Pero no lo intentéis buscar fuera porque no lo vais a encontrar. Básicamente cuando compramos en AliExpress vais a ver esto que es como lo expliqué la otra vez. He cogido este cuadro, pero bueno, a recordar, todos los cuadros con amortiguador vertical son iguales, ¿vale? La geometría os la explicaré luego un poquito más en detalle. Características más importantes nos va a salir aquí. Clase de carbono, todas estas cosillas. Ahora cuando os hagan las fotos lo describimos mejor. Aquí explican ellos más o menos cómo generan las fibras de carbono, que lo emplean el Toray T800 con intersecciones del T1000 y en sus puntos estratégicos, ¿vale? Que tienen un desarrollo propio donde ponen las fibras, ¿vale? Y aquí nos explican el proceso que tienen para pegar ellos el carbono. Básicamente lo que te dicen es que emplean fibra de carbono unidireccional con módulo intermedio. Luego le ponen como unas capas adicionales de fibra de carbono de alto módulo que consiguen un poquito más de rigidez sin agregar un peso muy grande y que luego la parte le añade una resistencia de fibra de carbono de TX Extreme, que lo que dicen ellos es que le agrega protección contra los impactos, más resistencia aún y reduce la necesidad de más resina a la hora de pegar, con lo cual consiguen unos cuadros un poco más ligeros y que al final del todo pues le ponen una resina pigmentada para unir las capas de fibra de carbono. Es un buen detalle que la marca por lo menos te intente explicar un poco cómo hace el carbono, porque es un detalle que yo solo he visto que te lo diga a esta marca. Así que si queréis echar un poquillo un ojeo, la página se verá mejor. Si seguimos avanzando en la descripción, volveremos a tener otro que donde desarrollan ellos los cuadros en su ciudad y que en la misma nave, la misma factoría, hacen todo diseño y construcción más tipo manual, ¿vale? Nada industrial. La tija que le podemos poner de 31,6 milímetros, cabe tija telescópica, así que eso es un buen detalle. Si nos gusta bajar, es un gran avance la tija telescópica. Neumático como máximo le podemos meter 2,35 de ancho. Este neumático hay gente que se le puede quedar un poco corto y para la inmensa mayoría puede ser suficiente. Lo que habría que ver es que si metemos 2,35, si han dejado suficiente anchura en los tirantes y en las vainas, ¿vale? Para sobre todo los días que tengamos barro. Si está muy pegado, barro y eso muy justo, nos tocará andar bastante. La anchura de los rodamientos también nos lo marca, pues si los queremos buscar o nos gustan los que traen ellos. Que los tornillos son de titanio para el portavidones y que tenemos el pedalier BB92. Esto quiere decir que es un pedalier press fit.
tanto para ponerlo como para quitarlo vamos a necesitar la máquina, la prensa, si no, no vamos a poderlo poner. A lo mejor poner sí haciendo un poquito de fuerza, pero quitarlo va a ser imposible, ¿vale? ¿Qué problemas tiene este pedalier? Ruidos. Nuevamente se suele meter casi siempre la porquería, el barro, la tierra, el agua, las piedrecitas y tiene tendencia casi siempre a crujir, ¿vale? Pero bueno, eso hay gente que le pasa y otros que no, eso lo podéis ver vosotros mismos. Eje de 148, el común Bosch, como todos los cuadros, eso no hay problema. Amortiguador 165 x 38, también una medida muy normal y donde hay mucha variedad para poder elegir. Nos dice que son de 22,2 milímetros los cuerpos, para que podamos coger los casquillos si no los tenemos o lo que sea, o lo queremos comprar. Horquilla de 100 o de 120, bien, 100 y 120 ya es una muy buena horquilla para bajar, eso ya lo podemos elegir, eso es una muy buena opción, que nos den la opción. Y que le podemos meter como mucho un plato de 40 dientes, que para eso ya hay que estar fuerte para poderlo mover. Y que aparte ellos nos dan los protectores tanto de la vaina para la cadena como de la parte de abajo de las piedras. Si a esto le sumamos que según ellos sus cuadros son muy resistentes al impacto, a los posibles impactos, con lo cual podemos llegar a conseguir un cuadro bastante resistente, porque ya sabemos que cuando nos da una piedra bajando nos duele más que si nos caemos. Nos dice que todo el triángulo trasero está hecho en carbono y que es todo en una pieza, ¿vale? Es todo el mismo molde. Nos indica que tenemos la opción de comprarles directamente a ellos el amortiguador con la referencia que tienen, uno más versión chino y otro más versión más conocido. Si se lo compramos nos vendrá ya directamente montado en el cuadro cuando lo traigamos. Y que consiguen un recorrido trasero de 100 milímetros. XG, pues muy bien, ese recorrido. El siguiente paso nos dicen sus rodamientos. Unos rodamientos de alta calidad según ellos. Y donde tenemos los puntos de giro. En esto es la amortiguación, que se basa en un monopivote articulado a través de bieleta, como podemos observar aquí. Básicamente es el que monta mucha gente, no llegan a tener otro punto de giro aquí, o más cositas, unos más complicados. Lo bueno que tiene es que tiene un fácil mantenimiento, pero lo que penaliza es que no lee también el terreno como otros sistemas de amortiguación. Pero bueno, básicamente el que montan casi todas las máquinas, los cuadros. Y aquí tenemos un poco más de fotos en los colores y diferentes perspectivas, ¿vale? Os muestro este, pero recordad, todos los que son con este amortiguador es exactamente lo mismo, solo os va a cambiar los colores, ¿vale? Solo hay un pequeño detalle en un cuadro, que es el que os voy a enseñar ahora. Este cuadro, que es el XRT29, la única novedad que tiene con respecto a los otros es que nos dice que esta pieza de la violeta es completamente de carbono, ¿vale? El resto de la bicicleta, como podéis ver, es exactamente igual, las mismas fotos y la misma distribución de las fotos. Solo han hecho que quitar, un copia y pega de quitar las fotografías y poner las nuevas, ¿vale? Así que no vamos a explicar más. Vamos a explicar ahora los otros dos cuadros que tienen, que son los dos cuadros que lo que cambia es el amortiguador, que pasa de ser vertical, y los que voy a explicar ahora son horizontales, donde está la novedad de este año. Y empezamos por el Genius, ¿vale? Como podéis observar, aquí lo que cambia es el amortiguador. Las líneas de la bicicleta realmente son bonitas, ¿eh? Son muy finas las líneas. Así que queda una bicicleta muy guapa montada. Geometría, luego lo ponemos un poquito más específico. Los diferentes colores que tenemos. Básicamente las características importantes son las mismas que el amortiguador vertical. Aquí lo que cambiamos es que podemos meterle un neumático un poco más ancho a los 240 y que el amortiguador nos cambia a 190 x 50. Lo demás es exactamente igual, mismas fotos, mismas descripciones, ¿vale? Como podemos ver, cómo lo hacen. La anchura de rodamientos es exactamente la misma, mismos tornillos, mismo pedalier, misma anchura de tija. Aquí es lo que cambia el neumático, misma anchura, el amortiguador, que han vuelto a poner uno normal, la línea de la bicicleta. Aquí bajamos a 34 dientes el plato, que básicamente para el 90% de la gente nos va a ir bien. Mismo triángulo que los demás en una pieza. Amortiguadores que también se los podemos comprar a ellos, mismo recorrido, aunque cambiamos de medida del amortiguador, nos da el mismo recorrido. Donde tiene los puntos de giro, bileta igual.
Parte trasera lo mismo, diferentes fotos y ya si nos gusta amortiguador horizontal o vertical, eso ya entra un poco a gusto de todos, ¿vale? Cuando lo compréis, aquí salen las fotos, como podéis ver, esta parte que es como hueca, ¿vale? Ojo que venden el modelo anterior y el nuevo, ahí el anterior del anterior tiene hasta un punto de giro aquí abajo, así que fijaos que la pieza sea como la hueca, porque si es la maciza o que indistintamente lo ponen de hueco o no, ¿ves? Como este cambia, que es aquí más macizo, eso ya sabemos que de repente cambia el diseño y no dicen nada. Y aquí veríamos 3 modelos, cómo quedaría, aquí montado uno como casi tope de gama de la gente con Fox XX1, hombre, el cuadro queda elegante, ¿eh? Y aquí tenemos según ellos la novedad para este 2022, el Riot, amortiguador horizontal, ¿vale? Los 3 colores que podemos elegir, normalmente el blanco yo creo que es el más bonito. Características importantes, aquí sí que tenemos un par de novedades con respecto a los otros cuadros, ahora lo veremos, esto es como quedaría montado. Geometría también cambia en algún aspecto, este es muy parecido al Genius en líneas, básicamente. Lo que veo que le faltaría es que si hubiera sido 2 botellines aquí, yo creo que hubiera sido un cuadro que lo hubieran vendido pero como rosquillas. Pero tendencia de un botellín, yo creo que a estas épocas de la vida ya se queda corto. Mismo carbono, mismo proceso, dicen que este es un super light, ¿vale? Que han conseguido un poquito de menos de peso con unas clases de fibras. Mismo proceso de fabricación manual. El primer cambio es los rodamientos, que aquí son 44 y 56, ¿vale? El primer cambio, yo he visto vídeos que los han metido con la mano y otros con máquina, una prensita. La otra novedad que tenemos es que el pedalier ahora es un BSA73. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pedalier roscado, que ya no vamos a necesitar la máquina, la prensa para poderlo meter. El pedalier, que simplemente con la llave para poder roscar las cazoletas vamos a tener suficiente. ¿Algún fallo que ha tenido en algún cuadro? Pues que los hilos no han venido del todo correctos como los tenían que haber hecho. Se ha quejado la gente, pero bueno, tampoco mucho. Un par, yo he leído solo un par o 3. Mismo amortiguador, volvemos a los amortiguadores de antes, 165 x 38, pero aquí la novedad es que vamos a poner un amortiguador normal o un amortiguador Trunion. ¿Qué es un amortiguador Trunion? Pues el que va directamente anclado al cuadro con esos 2 tornillos. A mí me gusta más que los normales, pero bueno, para gusto los colores. Luego, si queremos de los normales, se los podemos comprar ellos directamente, ya sabemos que nos vendrá directamente instalado. Y ya hemos conseguido aumentar a 110 milímetros la parte trasera de la amortiguación. Bien, 100, 110 o 120, 110, vamos a poder tener las opciones. Este cuadro viene preparado ya para poner un guía cadenas, que no se especifica aquí cuál podemos poner, cuál es compatible. Esto es como quedaría la bicicleta, muy elegante. Y lo mismo, ruedas de 29, 235, 31,6 para la tija. Aquí vuelven a subir a 40 dientes, que el triángulo trasero está en una pieza muy sólida y que los rodamientos vuelven a ser unos muy buenos rodamientos y de 100 a 120, ¿vale? Ten en cuenta que esta bicicleta está casi pensada un poco más para la competición. Para la competición como este cuadro que es meao y cagao al Riot. Y aquí podemos ver todos los modelos que tienen y su geometría, ¿vale? Como podemos ver, estos de azul más clarito, como vemos que son todos los que son con amortiguador vertical y tienen todos los mismos datos, ¿vale? Con lo cual, blanco en botella, son todos el mismo molde, mismo cuadro y mismo todo, que hasta ellos básicamente te lo dicen. Si les preguntas te van a decir que es el mismo. ¿Qué podemos ver? Que tiene un ángulo de edición de 69 grados, una cosa muy clásica en el XC, ¿vale? No es tan bajador como la tendencia que se está yendo a ir a casi trail, de hecho 67 y tirando para abajo. Este es un cuadro más cómodo, más para subir bien, más tranquilo, mucho mejor. Un Ridge, más o menos tirando a cortito, si buscamos con la geometría más moderna, ¿vale? Si no, bien, unas vainas de 4.35, aquí bien, hasta las modernas son más o menos estas distancias. Luego ejes 1127, 74, 51, tuve 55, pipa 95 y Star, ¿vale? Básicamente es una bici que le podríamos llamar, si le ponemos un nombre, escaladora reactiva, ¿vale? Que nos va a valer para todo y para un público que no busca una bicicleta muy hardcore, muy para bajar a cuchillo, sino una bicicleta buena, de doble suspensión, para ir cómodo y subir y bajar bien, porque con esto se tiene que bajar muy bien. ¿Qué tenemos luego?
Genius. Ya empezamos con los amortiguadores diferentes, ¿vale? Los horizontales. Aquí nos baja un poquito el ángulo de dirección hasta los 68, pues bajará un poquito mejor que la de 69, ¿vale? Sin ser muy excesivo. Lo que aquí llama la atención es realmente el reach, que es un 412, muy corto, para lo que estamos acostumbrados de que se lleva ahora, que se intenta hacerlo lo más largo posible. Vemos que es corto, ¿vale? Con unas vainas un poquito más largas que las otras, con lo cual nos dará como, pues, a lo mejor un poquito más de estabilidad en bajadas grandes con piedras grandes. Un poco menos pecará en ratoneras en bosque, por ejemplo. Distancia entre ejes 1130, ángulo sillín también diferente, un 73,5, el offset 51 común en estas. Tubo el sillín no me salía, no lo he conseguido localizar, y una pipa de 100, un poquito más de pipa, ¿vale? Y aquí tenemos el otro que tenemos, el Riot, como la novedad, ¿vale? Calcao, ángulo 68, yo pienso que podrían haber bajado un poquito a unos 67, 67 y medio para haber hecho una muy buena novedad. El RIS también lo han echado cortito para lo que llevamos hoy. Si queremos un cuadro bueno que se lleva ahora de moda, tienen que haber alargado un poco más, al igual que las vainas. Un poco largas, mira, 430 hubiera sido para la gente que le gusta y es muy detallista con estos detalles. Habrá gente que se echará para atrás por esto. Una distancia de eje realmente corta, en 1117. Básicamente lo podemos conseguir porque nos han dado un offset de 42. ¿Qué conseguimos con esto? Que tengamos el cuerpo echado más fácil. ¿Qué quiere decir? Que con la geometría que tenemos hoy en día estamos yéndonos cada vez más hacia atrás. ¿Qué pasa? Que perdemos tracción en la rueda delantera. Si no, nos tiramos nosotros hacia adelante para ser más agresivos. Normalmente eso da miedo, sobre todo cuando se empina mucho el camino. ¿Qué han querido hacer? Pues que con estos 42 nos tiremos un poco más hacia adelante, con lo cual conseguimos un poco más de tracción. Básicamente eso es la idea general que han podido transmitirme, que es lo que han intentado hacer. A lo mejor es lo correcto, o sea, alguien que piensa que no, pues que me lo explique. Así salimos de dudas. Y la pipa la han hecho más grande, 105. Ahora vamos a ver un pequeño detalle de los cuadros de esta marca. Como podemos ver, hay otros cuadros de otras marcas que tienen la misma geometría, con lo cual yo ya no sé qué pensar quién es el que le fabrica a quién, o si llegan a acuerdos entre ellos a ser moldes abiertos. Por ejemplo, igual que el Río, tenemos el Top Carbón con la referencia esta, y como podemos ver es exactamente igual. Los parámetros que te cambian es porque lo hacen con otras medidas y con otras horquillas y cosillas así, pero es el mismo cuadro, con lo cual podríamos comprarlo en cualquiera de las dos casas, ¿vale? Y con los de los otros amortiguadores, ¿vale? Los verticales vemos que también lo montan marcas más conocidas, más europeas. Torpado Matador monta el mismo cuadro, Horfu, que es también China, monta el mismo cuadro, y la Megamotrag antigua es el que montaba, con lo cual podemos ver. ¿Es el mismo cuadro? Pues un 95% de posibilidades que sí, porque tenés casualidad que tanto unas marcas como otras hagan el mismo molde con la misma medida. Al final esto es un molde abierto que lo hará uno, lo desarrolla uno, lo ingenia uno y los demás van y se lo compran. Tanto nosotros a nivel particular como una empresa que le compra 1000, 2000, 3000 o 1.000.000. Más barato le saldrá, pero el concepto es exactamente el mismo. Si tenéis alguna duda de estos cuadros, pues tecleando en internet, en el Google o donde sea estas marcas, vais a ver unas reviews mucho más a fondo, porque al final son marcas que consiguen reviews y mucho más vídeos. Vamos a ver lo que valen realmente estos cuadros. Bueno, recordad, solo lo podéis comprar en AliExpress, ¿vale? ¿Qué tiene AliExpress? Que si es por encima de 150 euros, cuando vayas a pagar te van a descontar el IVA, así que este es un precio un poco ficticio, ¿vale? Están los cuadros. Este, por ejemplo, desde 700 hasta 1200. ¿Por qué esta variación? Porque 700 es porque te venden el cuadro en negro mate, sin amortiguador, sin manillar, sin tija, sin nada absolutamente. Esa es la diferencia. Si lo queremos pintado, pues añadirle unos 200 euros más o menos, y si lo queremos pues con amortiguador, pues hasta los 1290, ¿vale? En los demás es el mismo, 714 blanco, negro, perdona, justo, Genius, lo mismo. Este normalmente suele ser el que sale un poquito siempre más caro, ¿vale? Y los de los amortiguadores en horizontal, perdón, en vertical, pues ¿por qué son más baratos? Porque se consideran que son un poco más antiguos, ¿vale? Y estos parten desde los 564 euros en negro, mate, hasta los 1200 más o menos. Como podéis ver, son todos los cuadros el mismo precio, 564, 564, porque básicamente es el mismo cuadro. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos saber el precio real a estos 564, le tenemos que descontar el IVA, ¿vale? Que se te va a quedar más o menos en unos 400
70, por ahí más o menos, ¿vale? A esto le tenemos que añadir el envío, que tenemos dos clases de envío, 50 o 150 euros más o menos, os estoy hablando todo en euros. Y luego cuando llegue a cada país de cada gente que lo compre, pues tendrá que ponerse de acuerdo con aduanas. Esto es uno de los envíos, es normal, y el otro es un poco envío especial, ¿vale? Envío del vendedor. Eso, si queréis tener más detalles, preguntadles directamente a ellos, que os pondrán en contacto cómo se hacen estos envíos, ¿vale? Pero podéis conseguir un cuadro de estos por poco más de 500 euros. Esto quiere decir que por 2.000 euros o menos tenéis una bici muy buena, que no la vais a encontrar casi ni en el Decathlon, que es la bicicleta relación calidad-precio más acorde que hay hoy en día en el mercado. Podéis conseguir muy buena bicicleta. ¿Para quién viene bien esta bicicleta? Según lo que yo pienso, pues para gente que no tenga mucha experiencia o no se quiera complicar mucho la vida en buscar, investigar, en preguntar, en meterte en foros, en escribirles en inglés, en que te contesten, en traducir, porque al final esto es AliExpress y todos hemos comprado aquí. Facilidad de compra, puede ser que te salga más barato o más caro, porque hay veces que los cuadros están llegando a unos precios que cada vez van a más. Ahora ya los cuadros cercanos a los 1.000 euros, más o menos, al cambio es unos 900, 850 dólares como mínimo. Le tenemos que añadir el envío, la pintura, así que más o menos en otras casas están blindando todos de los 2.000 euros. ¿Qué es lo que tienen diferente? Pues que las geometrías son como más modernas, los otros cuadros, y que algunos ya empiezan a tener otros botellines, cosillas así, cosas más modernas, ¿vale? Pero este cuadro yo pienso que es un cuadro muy bueno para la inmensa mayoría. Yo con este cuadro puedes tirar millas, ¿vale? Así que aquí tenéis los primeros cuadros de esta comparativa, ¿vale? Iré mirando más cuadros, sobre todo la primera doble suspensión y eléctricas, que es lo que voy a montar yo ahora. Así que si tenéis alguna duda, ya sabéis, preguntar. Si no la sé yo, seguro que hay alguien que nos la puede contestar y salimos todos de dudas.